los Australopithecus y Homo habilis. Los primeros pasos hacia la humanidad. En el vasto tapiz de la evolución humana, hay dos figuras que destacan como los precursores directos de nuestra especie, los Australopithecus y los Homo habilis. Estas criaturas, descendientes de los Ramapithecus, poblaron los territorios de África entre hace aproximadamente 4 millones y 1.500.000 años. En este ensayo, exploraremos en detalle las características, el entorno y la importancia de estos ancestros primordiales en la historia de la humanidad. Australopithecus. Los primeros homininos. El nombre Australopithecus deriva del latín mono del sur, debido a que fueron descubiertos inicialmente en el sur de África, en Taón. Se cree que sus antepasados vivieron hace unos 6.500.000 años, y se extinguieron hace aproximadamente 1 millón de años. Entre las diferentes especies de Australopithecus, dos de las más prominentes son el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus. Australopithecus afarensis. Los caminantes de Etiopía. El Australopithecus afarensis vivió en Etiopía hace entre 3.700.000 y 3 millones años. Con una estatura que oscilaba entre 1.10 y 1.30 metros, caminaba en posición vertical, una característica fundamental que lo distingue de sus antepasados más simiescos. Sin embargo, conservaba características primitivas, como ojos hundidos, frente baja, cejas prominentes, hocico saliente y nariz chata, que le daban un aspecto más similar al de un simio. Australopithecus africanus. Los habitantes de África Oriental. El Australopithecus africanus es otra especie relevante dentro del género Australopithecus. Esta especie se dividió en dos grupos: el grácil y el robusto. El grácil, que vivió hace entre 2.700.000 y 2.500.000 años, tenía una capacidad craneana de entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Medía entre 1.30 y 1.40 metros de altura y mostraba una dentadura adaptada a una dieta omnívora. Por otro lado, el robusto, que vivió hace aproximadamente 3.800.000 años, medía alrededor de 1.5 metros de altura y era contemporáneo al Homo habilis. Su dieta consistía principalmente en frutos secos y vegetales del bosque. Los Homo habilis. Los hombres hábiles de África Oriental. Los Homo habilis habitaban en lo que hoy es Kenia y el norte de Tanzania, en África Oriental. El representante más conocido de esta especie es el hombre de Tanzania, descubierto por el antropólogo inglés Richard Leakey en la aldea de Olduvai, con una antigüedad de aproximadamente 1.750.000 años. Físicamente, el Homo habilis era relativamente similar a los humanos modernos, lo que se refleja en su nombre, Homo, que significa hombre. Caminaba erguido, con un cuerpo pequeño que oscilaba entre 1.20 y 1.50 metros de altura y un peso moderado. Aunque el Homo habilis poseía un físico más similar al humano, todavía conservaba características primitivas. Una de las características más importantes del Homo habilis es su capacidad para fabricar y utilizar herramientas simples. Estas habilidades se traducen en su nombre habilis, que significa hábil en latín. Estas herramientas, generalmente hechas de piedra, hueso u otros materiales disponibles, fueron utilizadas para diversos propósitos, como cortar carne, romper huesos o cortar materiales vegetales. Este uso de herramientas marca un hito importante en la evolución humana, ya que demuestra una capacidad de pensamiento abstracto y una manipulación habilidosa de objetos, lo que sugiere un nivel de inteligencia avanzado en comparación con sus predecesores. El entorno de los Australopithecus y Homo habilis.
los australopithecus y el Homo habilis vivían en un entorno completamente diferente al nuestro. Durante el periodo en que estas especies habitaban en África, el clima era más cálido y húmedo que en la actualidad. Las selvas tropicales y los bosques dominaban el paisaje, proporcionando un hábitat rico en recursos naturales. Los ríos y lagos también eran comunes, lo que proporcionaba agua potable y una fuente de alimento adicional. La dieta de los australopithecus y el Homo habilis estaba compuesta principalmente por alimentos vegetales, como frutas, hojas, raíces y tallos. Sin embargo, a medida que desarrollaban habilidades de caza y recolección, comenzaron a consumir carne y otros alimentos de origen animal. Este cambio en la dieta fue crucial en su evolución, ya que proporcionaba una fuente de proteínas y grasas necesarias para el crecimiento cerebral y el desarrollo físico. Además de enfrentarse a desafíos ambientales, como la búsqueda de alimentos y la protección contra depredadores, los australopithecus y el Homo habilis también tuvieron que competir con otras especies por los mismos recursos. Esta competencia por el territorio y los alimentos probablemente fue un factor importante en la evolución y la supervivencia de estas especies. El legado de los australopithecus y Homo habilis. El legado de los australopithecus y el Homo habilis es fundamental en nuestra comprensión de la evolución humana. Estas especies representan los primeros pasos hacia la humanidad moderna, marcando el comienzo de una larga historia de adaptación, innovación y progreso. Su capacidad para caminar erguidos, utilizar herramientas y adaptarse a entornos cambiantes fueron los cimientos sobre los cuales se construyó nuestra especie. Además, el estudio de los australopithecus y el Homo habilis nos ofrece una visión fascinante de nuestros antepasados y nos ayuda a comprender mejor nuestra propia identidad y lugar en el mundo. Nos recuerda que, aunque hemos recorrido un largo camino desde aquellos días primordiales, todavía compartimos vínculos profundos con estas criaturas antiguas y las fuerzas que dieron forma a nuestra evolución. En resumen, los australopithecus y el Homo habilis son figuras extraordinarias en la historia de la humanidad. Su influencia y legado continúan resonando en nosotros hoy en día, recordándonos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos como especie.